¿Sabías que beber agua de la forma incorrecta puede aumentar el azúcar en la sangre, especialmente después de los 60 años? Hoy te voy a mostrar cómo una persona mayor debe beber agua correctamente para ayudar a regular la glucemia y evitar la diabetes, con orientaciones simples, seguras y fáciles de aplicar en el día a día. Si quieres más salud, más energía y menos sorpresas en los exámenes, quédate conmigo hasta el final. Y antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para no perderte ningún contenido importante sobre cómo cuidar tu salud con tranquilidad y conciencia. 1. La sed escondida, el peligro silencioso de la deshidratación. María tenía 68 años y bebía agua religiosamente durante todo el día. Siempre con su botellita al lado, ella consideraba imposible estar deshidratada. Pero sus exámenes mostraban lo contrario. La glucosa permanecía obstinadamente alta, por encima de 180 mg/dl. El médico hizo una pregunta que lo cambió todo: ¿usted bebe agua en los horarios correctos? Esta es una historia real que se repite en consultorios por toda España y Latinoamérica. Miles de adultos mayores beben agua todo el día, pero de forma incorrecta, manteniendo el azúcar en la sangre elevado como si hubieran comido dulces. El problema no está en la cantidad de agua, sino en algo mucho más serio: la sed escondida. Después de los 60 años, ocurre algo silencioso y peligroso en el cuerpo. El centro de la sed en el cerebro comienza a perder sensibilidad. Los receptores que avisan cuando necesitamos beber agua se vuelven menos activos. Es como si la alarma interna se apagara poco a poco, dejando el cuerpo sin protección contra la deshidratación. Según especialistas, los adultos mayores tardan más en sentir sed y la sienten con menos intensidad. Muchos no perciben que están deshidratados hasta que aparecen síntomas graves. Las autoridades de salud confirman: personas con más de 60 años sufren disminución del número y la sensibilidad de receptores corporales que controlan la sed. Sin sentir sed, el adulto mayor no bebe agua suficiente. Y aquí comienza el ciclo peligroso. La sangre se concentra, se vuelve demasiado densa. La circulación se desacelera. El azúcar que debería entrar en las células para generar energía queda atrapado en el torrente sanguíneo. La glucemia sube, y sube, incluso sin comer nada dulce. La deshidratación hace que el azúcar en la sangre se concentre aún más. Es como agregar azúcar a un vaso con poca agua: queda muy dulce, muy concentrado. Estudios médicos muestran que la deshidratación hace que el nivel de concentración de glucosa en la sangre aumente. El cuerpo entonces intenta defenderse. Los riñones comienzan a eliminar el exceso de azúcar por la orina. Pero para hacer esto, necesitan extraer más agua. ¿El resultado? Aún más deshidratación. Un círculo vicioso que empeora hora tras hora. Comienzas a orinar más frecuentemente. Pierdes aún más líquido. La boca se seca. La piel pierde elasticidad. Pero lo peor, muchos adultos mayores no sienten sed incluso en esta situación crítica. La alarma continúa apagada. Los síntomas aparecen de forma diferente en los adultos mayores. La confusión mental surge primero. Mareo al levantarse. Cansancio inexplicable. Calambres en las piernas. Confusión mental, manifestándose como dificultad para mantener un discurso coherente, desorientación en tiempo y espacio, somnolencia o agitación, son señales de deshidratación grave en adultos mayores. Muchas familias no perciben la conexión. Piensan que la confusión mental es solo vejez, que el cansancio es normal, que la glucosa alta es solo porque comió un dulcecito. Pero frecuentemente, el verdadero culpable está escondido: la deshidratación silenciosa. El problema se agrava aún más para quienes tienen diabetes o prediabetes. El azúcar elevado causa más deshidratación. La deshidratación eleva más el azúcar. Especialistas alertan: los niveles elevados de azúcar en la sangre pueden aumentar el riesgo de deshidratación, ya que los riñones intentan remover el exceso a través de la orina. La situación se vuelve crítica cuando la sangre concentrada dificulta la acción de la insulina. Incluso quien toma medicamentos para diabetes puede ver los números subir. La glucosa no logra salir de la sangre y entrar en las células. Queda circulando,
elevando los niveles peligrosamente. 2. El mecanismo de la deshidratación y la glucemia. Volvamos a la historia de María. Cuando el médico le explicó lo que estaba ocurriendo, por fin lo entendió. La deshidratación no era solo falta de agua. Era un problema metabólico silencioso que sabotearía todo el control del azúcar en la sangre. Y lo más aterrador, incluso bebiendo agua todo el día, su cuerpo seguía deshidratado. El mecanismo es más complejo de lo que parece. Cuando el cuerpo pierde apenas entre un 1 y un 2% de agua, una cantidad aparentemente pequeña, el metabolismo ya empieza a fallar. Las células se vuelven menos eficientes. La circulación sanguínea se ralentiza. Y aquí comienza el gran problema para los adultos mayores con diabetes o prediabetes. Con la sangre más concentrada por la falta de agua, el hígado interpreta que algo anda mal. Recibe señales de estrés. Piensa que el cuerpo necesita más energía, más combustible para afrontar esa situación. ¿La respuesta? Liberar más glucosa al torrente sanguíneo. Es como añadir gasolina a un motor que ya está sobrecalentado. El hígado almacena glucosa en forma de glucógeno y la libera cuando es necesario. En condiciones normales, este proceso mantiene estables los niveles de azúcar. Pero con la deshidratación, el sistema pierde el equilibrio. El hígado comienza a producir glucosa en exceso mediante un proceso llamado gluconeogénesis. Crea glucosa nueva a partir de proteínas y otros componentes, todo para compensar lo que interpreta como una crisis energética. Mientras tanto, la insulina, que debería controlar ese exceso de azúcar, deja de funcionar adecuadamente. Las células necesitan agua para responder a la insulina. Sin una hidratación suficiente, los receptores celulares se vuelven menos sensibles. Es como intentar abrir una cerradura oxidada, la llave entra, pero no gira bien. A este problema se le llama resistencia a la insulina. La consecuencia es devastadora. El azúcar permanece circulando en la sangre sin poder entrar en las células. La glucemia aumenta. Aparecen los síntomas: cansancio profundo, irritabilidad sin motivo aparente, sensación de cabeza pesada incluso después de beber agua. María tenía todos estos síntomas. Bebía agua constantemente, pero en horarios equivocados, en cantidades inadecuadas y sin un patrón regular. La situación empeora cuando se vuelve crónica. Día tras día, la deshidratación leve va acumulando daños. La resistencia a la insulina aumenta gradualmente. El páncreas necesita trabajar más para producir suficiente insulina. Las células beta pancreáticas se sobrecargan y, con el tiempo, pueden fallar por completo. El círculo vicioso se intensifica. La glucosa alta provoca más deshidratación porque los riñones intentan eliminar el exceso de azúcar a través de la orina. Para hacerlo, necesitan usar más agua. El cuerpo pierde líquidos. La deshidratación empeora. La glucemia sube aún más. Y así el ciclo continúa, cada vez más destructivo. La confusión mental es una de las primeras señales graves. Muchas familias no perciben la conexión. Piensan que es solo el avance de la edad. Doña Teresa, de 73 años, residente en Oporto, experimentaba esto todos los inviernos. Durante enero, cuando el frío intenso dominaba la ciudad, bebía menos agua. Al fin y al cabo, no sentía sed. La familia notó un patrón curioso. Cada mes de enero, los análisis de Doña Teresa mostraban picos alarmantes de azúcar. La glucemia llegaba a 220 mg/dl. Ella se mostraba confusa, olvidaba conversaciones recientes y perdía el equilibrio al caminar. Los médicos ajustaban la medicación. En febrero, misteriosamente, todo mejoraba. Tardaron 3 años en descubrir el verdadero problema. No era una variación natural de la diabetes. Era el frío eliminando por completo su sensación de sed. Durante el invierno riguroso de Oporto, Doña Teresa prácticamente dejaba de beber agua. La deshidratación crónica sabotearía todo el tratamiento de la diabetes. El cuerpo humano depende del agua para prácticamente todas las funciones metabólicas. La glucosa necesita agua para ser transportada. Las enzimas necesitan agua para funcionar.
Las hormonas necesitan agua para circular. Sin una hidratación adecuada, todo el sistema entra en un colapso lento y progresivo. Las caídas de energía inexplicables son otro síntoma común. Te despiertas cansado, incluso después de dormir 8 horas. Durante el día, sientes oleadas de fatiga que aparecen de la nada. No es pereza. Es el cuerpo luchando contra la deshidratación crónica y la glucemia descontrolada. 3. Los 3 momentos de oro para beber agua. Después de entender cómo la deshidratación interfiere en la glucemia, María empezó a hacerse una pregunta sencilla. ¿En qué momentos beber agua realmente marca la diferencia? Fue entonces cuando el médico le explicó que no se trata solo de la cantidad, sino principalmente del momento. Existen 3 horarios clave a lo largo del día en los que el agua envía señales importantes al cuerpo y ayuda a regular el azúcar en la sangre de forma natural. El primer momento de oro ocurre al despertar. Durante la noche, el cuerpo pasa muchas horas sin recibir agua. La sangre se vuelve más espesa, la circulación se vuelve más lenta y el hígado entra en estado de alerta. Al percibir esta situación, se prepara para liberar glucosa, como si el organismo estuviera en peligro. La solución es simple, un vaso de agua tibia justo al levantarse. Este gesto envía una señal de seguridad metabólica al cerebro, indicando que no existe una emergencia. De este modo, el hígado reduce la liberación innecesaria de azúcar en las primeras horas del día. El segundo momento ocurre antes de las comidas, entre 10 y 20 minutos antes de comer. Cuando el estómago recibe agua antes de los alimentos, el proceso digestivo se organiza mejor. La absorción de los carbohidratos se vuelve más lenta y controlada, evitando picos rápidos de glucosa. Las personas que adoptan este hábito suelen notar menos somnolencia, menos cansancio y mayor claridad mental después de comer. No se trata de beber grandes cantidades, sino de preparar al cuerpo para recibir los alimentos. El tercer momento de oro sucede por la noche, entre 30 y 40 minutos antes de dormir. Una cantidad moderada de agua ayuda a reducir la liberación nocturna de cortisol, la hormona del estrés. Con menos cortisol circulando, el nivel de azúcar tiende a mantenerse más estable durante el sueño. El descanso mejora, el despertar se vuelve más ligero y el cuerpo amanece menos inflamado al día siguiente. Los casos clínicos refuerzan estos efectos. El señor Manuel, de Lisboa, vio cómo su HbA1 se comenzó a bajar después de 3 semanas solo ajustando los horarios de hidratación. Doña Elena, de 72 años, en Cascais, dejó de tener caídas de energía después del almuerzo en apenas 4 días. Estos ejemplos muestran que pequeños cambios pueden iniciar transformaciones profundas y preparar el terreno para el siguiente paso de este camino. 4. ¿Por qué el cuerpo absorbe menos agua después de los 60 años? Con el paso de los años, muchas personas mayores sienten que beben agua con frecuencia, pero aún así siguen deshidratadas. Esta sensación no es una impresión equivocada. Después de los 60 años, el cuerpo cambia y la forma en que absorbe y retiene el agua ya no es la misma. Comprender estos cambios es esencial para proteger la glucemia y la salud general. Uno de los primeros factores biológicos es la disminución del estímulo de la sed. El cerebro deja de enviar señales claras de que el cuerpo necesita agua. El adulto mayor no siente sed, incluso cuando ya está deshidratado. Esto hace que beba menos líquido a lo largo del día, sin darse cuenta del problema. El cuerpo entra en déficit hídrico de forma silenciosa. Otro cambio importante es la reducción de la masa muscular. El músculo funciona como un reservorio natural de agua. Cuando se pierde músculo con la edad, también se pierde capacidad de almacenamiento de líquidos. Esto significa que el agua ingerida se pierde más rápido y no permanece disponible para las funciones metabólicas durante mucho tiempo. Los riñones también se vuelven menos eficientes. Con la edad, filtran la sangre de forma diferente y eliminan más líquidos, incluso cuando el cuerpo no puede permitirse perderlos. Lo más peligroso es que este proceso ocurre sin que el adulto mayor lo perciba. Orina con más frecuencia, pierde agua, pero no siente sed suficiente para compensar esa pérdida. Se crea entonces un ciclo traicionero: la persona bebe agua, pero no consigue mantener esa agua en el organismo.
El resultado es una deshidratación leve, constante, que se va acumulando hora tras hora. Esta deshidratación activa mecanismos de defensa. El hígado interpreta que el cuerpo está sob estrés y comienza a liberar glucosa extra en la sangre. La consecuencia directa suele ser una glicemia más alta por la mañana. Muchos adultos mayores se despiertan con valores elevados de azúcar sin entender el motivo. Junto con eso, aparecen síntomas como tonturas al levantarse, boca seca, sensación de cabeza pesada y un cansancio injustificado que no mejora ni con descanso. El caso del señor Joaquín, de 75 años, en Faro, ilustra bien este problema. Todas las mañanas se levantaba con mareos y debilidad. Pensaba que era la edad. Tras una evaluación, se descubrió que su cuerpo no conseguía retener la hidratación durante la noche. Perdía líquidos mientras dormía y despertaba ya deshidratado, con la glucemia alterada. Estos cambios muestran que, después de los 60 años, beber agua de cualquier forma ya no es suficiente. El cuerpo necesita estrategias más inteligentes para absorber y mantener la hidratación. Y es justamente sobre cómo ajustar la cantidad y la forma correcta de beber agua que el próximo capítulo irá a profundizar, paso a paso. 5. La técnica del agua inteligente. A esta altura de la historia, María ya había comprendido algo fundamental: no basta con beber agua. El cuerpo necesita absorberla y mantenerla para que realmente cumpla su función. Muchos adultos mayores beben varios vasos al día y aún así siguen deshidratados. Esto ocurre porque el agua común, en muchos casos, pasa rápidamente por los riñones y se elimina sin llegar a las células. El principio del agua inteligente parte de una idea simple y verdadera: la hidratación depende tanto de la composición del agua como del estado del organismo. Sin ciertos minerales y señales químicas, el cuerpo no consigue retener lo que bebe. Es como intentar llenar un recipiente con un agujero invisible en el fondo. La primera estrategia práctica es añadir minerales naturales. El agua mineral verdadera, con composición equilibrada, facilita la entrada del líquido en las células. En algunos casos específicos, una pequeña pizca de sal marina pura puede ayudar, especialmente en personas que pierden muchos líquidos. El sodio, junto con otros minerales, actúa como una llave que permite que el agua atraviese la membrana celular. Sin estos elementos, la hidratación se vuelve incompleta. La segunda estrategia es el uso de limón. No se trata de desintoxicar el cuerpo, como muchos creen. El limón altera levemente el pH del agua, lo que mejora la velocidad de absorción en el tracto digestivo. Además, estimula la producción de enzimas digestivas, preparando el organismo para utilizar mejor tanto el agua como los nutrientes que vendrán después. Unas gotas son suficientes para generar este efecto. La tercera estrategia envuelve los electrolitos naturales. El ejemplo más conocido es el agua de coco, siempre diluida, para evitar exceso de azúcares. Otra opción simple es una mezcla casera: agua, limón y una pizca de sal. Esta combinación ayuda al cuerpo a retener lo que se bebe, reduciendo la pérdida rápida de líquidos por la orina y manteniendo el equilibrio hídrico durante más tiempo. El caso de doña Margarita, de 72 años, en Braga, muestra bien esta diferencia. Ella bebía grandes cantidades de agua de una sola vez, pero seguía con la sensación de cabeza pesada y glicemia inestable. Su cuerpo no absorbía el líquido. Al adoptar la técnica del agua inteligente, ajustando composición y horarios, en 10 días dejó de sentir pesadez mental, el azúcar se estabilizó y no fue necesario cambiar la medicación. Este capítulo deja claro que hidratarse correctamente es una habilidad que se aprende. Pero aún falta entender cuánto beber, cómo distribuir el agua a lo largo del día y cómo reconocer los signos de que el cuerpo está realmente hidratado, algo que será explorado a continuación. 6. El reloj de hidratación para mayores de 60 años. A medida que avanzaba en su aprendizaje, María cometió un error común: buscar horarios de hidratación en Internet. Lo que encontró parecía lógico, pero no funcionó. Muchos de esos planes están pensados para personas jóvenes y activas. En adultos mayores, algunos incluso pueden aumentar el azúcar en la sangre. El cuerpo envejecido no responde bien a grandes volúmenes ni a largos intervalos sin agua. Necesita ritmo,
constancia y pequeñas dosis bien distribuidas. Por la mañana, el objetivo no es inundar el organismo, sino despertarlo con suavidad. El primer paso sigue siendo un vaso de agua tibia al levantarse. Este gesto reactiva la circulación y envía una señal de calma metabólica. Durante la primera hora del día, lo ideal son pequeños sorbos, espaciados. Así, el metabolismo se activa sin estrés y el hígado reduce la liberación innecesaria de glucosa, algo muy común al amanecer en personas mayores. Desde media mañana hasta el almuerzo, el error más frecuente es pasar demasiado tiempo sin beber agua. En esta fase, la estrategia es simple, poco, pero varias veces. Mantener la sangre fluida ayuda al transporte de glucosa y oxígeno, evita caídas de energía y reduce la somnolencia que muchas personas sienten antes de comer. No se trata de cantidad, sino de regularidad. Por la tarde, especialmente entre las 3 y las 4, pequeñas cantidades de agua cumplen un papel importante. Este es un momento crítico para el control del azúcar, ya que el cuerpo aún procesa la comida anterior. Beber un poco de agua ayuda a suavizar el pico postprandial de glucosa y mejora la claridad mental, reduciendo esa sensación de cansancio repentino tan común en este horario. Por la noche, el equilibrio es fundamental. Una cantidad moderada de agua entre 30 y 40 minutos antes de acostarse es suficiente. Beber demasiado puede provocar despertares para orinar. Beber muy poco favorece la deshidratación y eleva el cortisol nocturno, lo que desestabiliza la glucemia. El señor Álvaro, de 70 años, en el Algarve, seguía un plan pensado para jóvenes. Se sentía hinchado y tenía picos de azúcar constantes. Al adoptar un reloj de hidratación adaptado a su edad, su cuerpo respondió. Recuperó las tardes y comenzó a sentirse más estable. Comprender este ritmo abre la puerta a algo aún más importante, aprender a escuchar las señales reales del cuerpo, tema central del próximo capítulo. 7 señales de que el cuerpo está respondiendo. Antes de que los exámenes de laboratorio muestren cambios claros, el cuerpo suele dar señales sutiles de que algo está funcionando mejor. María aprendió que escuchar estos signos es fundamental, especialmente después de ajustar la forma y los horarios de hidratación. Cuando el organismo empieza a absorber el agua correctamente, las mejoras aparecen primero en el día a día. La primera señal es una energía más constante. No se trata de una euforia repentina, sino de estabilidad. El cansancio pesado, que aparecía sin explicación, comienza a desaparecer. Esto ocurre porque el agua finalmente está entrando en las células y no solo pasando rápidamente por los riñones. Con una hidratación eficaz, la glucosa se utiliza mejor como fuente de energía, y el cuerpo deja de funcionar en modo de emergencia. Otro signo importante es la mejora visible en la piel. La piel se vuelve menos seca y más elástica al tacto. Esto indica que el organismo está utilizando los fluidos de forma correcta. Cuando hay buena hidratación celular, también suele disminuir la resistencia a la insulina, ya que las células responden mejor a las señales hormonales. La piel, en este caso, actúa como un espejo del equilibrio interno. La reducción del hambre repentina es otra señal clara. Muchas personas confunden estas ganas urgentes de comer con necesidad real de alimento. En realidad, suelen ser causadas por oscilaciones rápidas del azúcar en la sangre. Cuando la glucemia se estabiliza gracias a una hidratación adecuada, el cerebro deja de enviar mensajes de urgencia alimentaria, y el apetito se vuelve más predecible. La orina también ofrece pistas importantes. Un color más claro y una frecuencia constante indican que los riñones están trabajando en equilibrio. No hay exceso de líquidos ni deshidratación. El cuerpo elimina lo que necesita, sin forzar el sistema ni perder agua de forma innecesaria. Existen otros cambios que muchas personas notan: menos mareos al levantarse, mayor claridad mental, ausencia de fatiga súbita a mitad de la tarde y una sensación de ligereza al despertar. Son mejoras que no siempre se reflejan de inmediato en los números, pero que muestran que el cuerpo está saliendo del estrés metabólico. El señor Ernesto, de 73 años, en Coimbra, percibió estas transformaciones antes de que su medidor mostrara resultados diferentes. Se sentía más estable, más lúcido y con menos cansancio diario. Semanas después,
Los valores confirmaron lo que su cuerpo ya había señalado. Reconocer estas señales es clave, porque el siguiente paso consiste en saber cuándo ajustar y cuándo mantener la estrategia, algo que será abordado con cuidado. Y así llegamos al final del video. Ahora ya sabes cómo una persona mayor debe beber agua para ayudar a regular el azúcar en la sangre y reducir el riesgo de diabetes, con pasos simples y efectivos que pueden mejorar tu día a día. Si te gustaron las recomendaciones, deja tu comentario aquí abajo contándonos cómo piensas aplicarlas. Y no olvides activar la campana de notificaciones para recibir todos los próximos videos y seguir aprendiendo a cuidar tu salud de manera práctica y segura.